Aquí en Romanos capítulo 4, empezando en el primer verso, dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Y el título que quiero titular esta noche es débil y fuerte en la fe. Y en ese verso dice que no debemos de recibir a gente que tiene contender sobre opiniones. En inglés dice disputas dudosas. Entonces, cuando recibimos personas, o en el tema de cómo tratar uno con otro, vemos en el capítulo 12, 13 y 14, está hablando sobre cómo nosotros debemos de tratarnos unos a otros, cómo tratamos con Dios, cómo tratamos con el gobierno, las potestades supremas. Pero aquí me gusta este capítulo porque es muy importante el entender esto, en cómo debemos de tratar unos a otros, de tratar en visitantes, personas que vienen, personas que no son igualmente como nosotros. Porque sabemos que una persona se lleva más bien con personas iguales, pero todos no podemos ser igualitos como sí mismo. Eso se llama un culto, una secta, cuando todos están igualmente igualitos. Pero la Biblia nos enseña que debemos de llevarnos bien, tratarnos bien y ayudar unos a otros. Y esto de las disputas sobre cómo contendiendo, y es similar cuando vamos a tocar puertas. Cuando tocamos puertas no vamos con la intención de pelear con personas. Sé que a veces hay mucha persona contenciosa, sabemos los testigos de Jehová, gente así que buscan cualquier manera de pelear contigo, argumentar contigo, no te dejan ni hablar. Pero lo mismo pasa aquí en la iglesia. Gente visita, quizás personas que llevan tiempos, quizás se caen en la carne y caen en contenciones, pero debemos de tratar de llevarnos unos con otros y de tomar esta cosa como buena de cómo debemos tratarnos. Porque el de las disputas dudosas puede causar hasta con cristianos ya de edad. Porque quizás miras un video, tienes unos amigos, malas influencias y te influyen. Y yo he pasado eso con diferentes amistades, de que vienen a la iglesia, se dejan desviar por una cosa en el internet y luego empezamos a andar en contienda. Y debemos cubrirlo, pero la iglesia no es para andar en contiendas en ese modo. Porque unos ejemplos de diversas conversaciones, disputaciones será como en el calvinismo. Nosotros no somos calvinistas y es muy claro en el ser bautista independiente fundamental. Entonces el título que tenemos de la iglesia, eso te declara más o menos quién somos. Y muchos, como en iglesias modernas que dicen que no quieren ser de parte de una denominación, pero el título es importante porque declara qué eres. Y un buen ejemplo que usan es cuando vas a la tienda y estás buscando qué comer. Si todas las latas no tienen nada de nombre, no sabes qué estás comprando. Entonces, si hay una lata, tiene nombre para que sepas qué estás comprando. Y a la vez, sabemos como la soda, las tablitas, hay diferentes tipos, diferentes nombres. Tú sabes las que te gustan a ti, entonces está bueno el nombre ahí para que sepas cuál vas a agarrar. Entonces, igualmente la doctrina, el nombre que está en la iglesia define qué tipo de doctrina es. Y aunque iglesias se autodenominan, que no se denominan, sí se denominan algo, porque hay toda iglesia que es así, tienen características que son muy similares, y es mucho en el carismático, es en pentecostales, no se llaman pentecostales, pero en la manera que operan es así, es igual como la iglesia pentecostal. Entonces es bueno el tener el título, y es bueno tener el nombre de bautista, porque hay muchas diferentes denominaciones que son contrarias a nosotros. Tú me mencionaste los calvinistas, reformados, pentecostales, adventistas, y es ese tipo de grupo, porque yo he estado en reuniones, y serán iglesias, serán reuniones afuera de la iglesia, donde este tipo de personas vienen, pero no vienen para aprender, no vienen para llevarse bien, pero vienen más para enseñar, para tratar de jalar a personas a sus grupos, y eso es malo. Y eso es contrario, es lo que estamos hablando aquí, que no debemos de recibir personas así. Debemos de tener un corazón de recibir a un nuevo y saber la diferencia entre un nuevo converso, una persona nueva que está aprendiendo, y una persona que quiere enseñar, una persona que no quiere escuchar. Y eso mismo nos topamos tocando puertas, en tratar de tener una conversación buena, predicar el evangelio. Si una persona no te deja hablar, nada más quiere predicarte a ti, quizás tenemos que separarnos de esos. Y hay diferentes tipos de personas que nos encontramos así. Versos 2 y 3 dice, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Aquí hay una distinción entre qué maneras de personas hay en la iglesia. Todos tienen diferentes tipos de dieta, no somos todos iguales, pero no es algo que quizás sea en un tema espiritual importante para andar batallando y alegando con personas. Verso 4 me gusta aquí. Este verso es muy clave en este capítulo. Dice, tú, quien eres que juzgas al siervo ajeno, para su propio Señor está en pie o cae,
pero estará firme, que poderoso es Dios para hacerle estar firme. Entonces, Dios es el que juzga. No debemos de juzgar al siervo de otra persona. Entonces, pensando sobre nuestros hermanos de la iglesia, no es bueno, provechoso andar juzgando, criticando uno a otro sobre cosas que no son importantes. Y es lo que está enseñando aquí. Porque hay cosas que vamos a ver, hay unas cosas que sí son importantes y que debemos diferenciar, pero hay cosas que en verdad no vale la pena andar peleando, alegando sobre la comida, y eso vamos a ver más adelante sobre eso. Y versículo del 5 al 6 empieza a hablar sobre diferencias entre los días, o levantando día más a otro, porque mencioné los adventistas. Los adventistas son conocidos en que te critican, se ensaltan a sí mismos de que ellos guardan el sábado, de que ellos son un cristiano según más un nivel más grande porque hacen eso. Pero si quieres, ve conmigo a Hebreos 4. En Hebreos 4 habla sobre este tema, sobre los días. Porque el 5 y 6, voy a leerlo en lo que vas allí, uno hace en diferencia entre un día y otro juzga iguales todos los días, cada uno esté plenamente seguro en su propia mente. El que hace caso del día, para el Señor lo hace, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Un pasaje muy claro y simplemente explicando de que una persona, si hace algo para el Señor, está bien, sea o no sean iguales, sea diferentes días, sea diferentes cosas que coman, si lo están haciendo para dar gloria al Señor, están correctos. No hay ningún lugar para andar en pleito sobre ese tema. Y me gusta, dice, cada uno esté plenamente seguro en su propia mente. Esa frase me gusta porque cada cosa que tú tienes debe estar plenamente seguro. No te dejes llevar por opiniones de una persona, por libros afuera de la Biblia, doctrinas fuera de la Biblia. Tú tienes que estar plenamente convencido, pero de la palabra de Dios. No de opinión de hombre, no de las cosas de moda, que gente se deja llevar por la moda, no. Tienes que estar convencido tú plenamente de la palabra de Dios. Y es una cosa que, no me acuerdo qué pastor me mencionó en el platicar sobre el tema del rapto. Nuestra posición es muy clara de que creemos que el rapto viene después de la tribulación, antes de la ira. Y no todas las iglesias bautistas están de acuerdo con nosotros en eso, pero muchos se ofenden en tomar esa posición. Y me acuerdo, un pastor dijo que cuando él estuvo con su pastor, una autoridad más grande de él, le preguntó, y dijo, ¿qué quieres que tú enseñe? ¿No quieres tú que yo enseñe lo que estoy plenamente convencido de la Escritura? ¿Qué quieres que esté enseñando? Y el pastor dijo, no, sí, predica tú lo que tú estás convencido. Y amén. Estamos convencidos de la palabra de Dios. No es opinión extranjera, ajena de la Biblia. No, es opinión convencida de la Biblia. Y así debemos de pararnos frente de aquí, predicando, plenamente convencidos de lo que la palabra de Dios dice. No opinión propia, no diferentes cosas de moda, cosas que todos vemos en iglesias modernas, de que gastan tanto tiempo frente al púlpito, algo muy importante, pero gastándose con charlas, con burlas, con cosas tontas que no tienen nada que ver en la casa de Dios. Entonces, el predicar debe de ser que estamos convencidos plenamente de la palabra. En Hebreos 4, quiero leer los primeros 11 versos, porque este explica muy claro sobre este tema de por qué no guardamos el sábado, o qué es esto de que cómo estamos en el reposo, porque muchos adventistas, o quizás gente que se regresan a las raíces hebreas, hacen una cosa muy grande, se meten a iglesias y tratan de sacar a personas, causando dudas, y eso es muy malo. Es malvado entrar a una iglesia tratando de cambiar cosas erróneas de la Biblia. Vamos a leer los primeros 11 versos. Esta porción me encanta. Dice, temamos pues que quedando aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros perezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha predicado el evangelio como a ellos. Pero no les aprovechó la palabra predicada a los que la oyeron, al no mezclarla con fe. Pero nosotros, que hemos creído, entramos en el reposo, de la manera que él dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque sus obras fueron acabadas desde el principio del mundo, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrará en mi reposo. Así que puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero fueron predicados no entraron por causa de incredulidad, otra vez determina un cierto día, diciendo por medio de David, hoy, después de tanto tiempo, como está dicho, si oyeres hoy su voz,
no endurezcáis vuestros corazones, porque si Jesús les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo de que ninguno caiga en semejante ejemplo de incredulidad. Y este pasaje me encanta porque menciona uno de la incredulidad. Por fe es como entramos en ese reposo. Y verso 2 dice que nosotros han predicado el evangelio como a ellos. Entonces, el reposo viene a través del evangelio que fue predicado ¿a quién? A Moisés. Está hablando sobre ese tiempo en la ley que estaban así vagando, pero el reposo viene por medio de fe. Y dice verso 3, dice, pero nosotros que hemos creído, entramos en el reposo. Y verso 4, y reposó de Dios de todas sus obras en el séptimo día. La importancia sobre el sábado, sobre esa ley que dejó, estaba siendo una sombra de que nosotros tenemos que reposar de nuestras obras. ¿Y que por qué? Por fe, entrando en él, por medio de Jesucristo. Todo el enfoque de la Biblia es en Jesucristo. Es un tema que miramos en el libro de Romanos. El libro de Romanos está citando el Antiguo Testamento. El hermano Ney me preguntó esta semana sobre si nosotros apreciamos o enseñamos sobre el Antiguo Testamento, porque en Brasil él se encontraba iglesias de que ellos no usaban el Antiguo Testamento y solamente se enfocaban en el Nuevo Testamento. Y le expliqué, no, nosotros creamos ambos. Y el Nuevo Testamento cita el Antiguo Testamento. Entonces, solo por ese hecho, entonces enseñamos ambos. Y aquí en el libro de Romanos, de cada capítulo y cada verso, cita el Antiguo Testamento aclarando y explicando cómo nos aplica a nosotros. Y entonces, esto de las leyes del sábado, las leyes de comida, el propósito de esas cosas fue en preservación de Israel para el propósito de que de ahí saliera Jesucristo. Los preservó, porque si ellos no hubieran traído ley, porque ¿para qué es la ley? La ley es para mantenernos fuera de pecado, mantener un orden, porque donde no hay ley, hay un caos, hay mucha maldad. Entonces, el que dio la ley a ellos, ley levítica, ley de comida, ley de los días, fue para mantenerlos separados de la gente, de los impíos, de los paganos, para mantenerlos separados con el propósito de que viniera Jesucristo. Para eso es todo. Y no ignoramos nada, porque los adventistas, los hebreos dicen, no, ustedes no aprecian la ley. No, amamos la ley. Amamos la ley por medio de Jesucristo. Por Jesucristo guardando la ley, Jesucristo guardando todos los mandamientos, es como nosotros los cumplimos. Entonces no es que porque no enseñamos que tenemos que guardar el sábado, que estamos desechando la ley de Dios, o que estamos enseñando que la gente puede pecar contra Dios. No, Cristo lo guardó todo y por medio de él es como lo recibe, es lo que está mencionando aquí. Por el reposo viene por fe, fe en lo que Cristo ya hizo, fe en eso. Y así es como no es ignorado. Entonces no porque como el hermano me preguntó, de que no es que no estamos desechando el Antiguo Testamento porque enseñamos más de nuevo, o cuando vamos a predicar el Evangelio, nada más llevamos el nuevo, pero no, en el nuevo está incluido el Antiguo Testamento. No es nada de que lo estamos separando. Entonces no hay nada que una persona pueda decir contra ustedes de que no son buenos cristianos, están guardando la ley, porque eso de que una persona que es débil en la fe, y que lo he escuchado de muchas iglesias grandes, en que vienen esa persona que se glorían en el judaísmo, en el hebreo, causan duda en las personas. Y yo he platicado con ellos. La primera casa que yo compré, mi vecino al otro lado, él era un adventista. Y en el tiempo que yo pasé de que me salí de la iglesia pentecostal, yo sabía que no iba a ser adventista, ya conocía de ellos, pero usé esa porción en mi vida de no tener una iglesia, a visitar diferentes iglesias, y unas eran iglesias no como yo, nada más iba por la experiencia de visitar, y fui y visité su iglesia adventista, nada más para ir. No, ellos quizás pensaban que yo venía para aprender, pero yo no fui para mirar más o menos cómo estaban ellos. No fui a causar problemas, simplemente fui, visité, escuché lo que decían, me dieron libros y miré lo que decían. Pero ellos, noté, los adventistas, como los testigos de Jehová, agarran a personas o llaman su atención por cosas de que tienen que ver del fin de día. El libro de Apocalipsis. Eso atrae a muchas personas. Siempre que hablas sobre el libro de Apocalipsis, los fin de tiempos, muchas personas le llaman la atención. Entonces usan eso para atraer a las personas. Y luego ya que están ahí, te empiezan a enseñar toda esa cosa errónea. Cosas que son contrarias a la Biblia. Y el libro de Hebreos es uno de mis libros favoritos, porque Hebreos claramente explica sobre ese tema. Vamos atrás a Romanos 14. Entonces la importancia
El enfoque en este capítulo es sobre la fe, que nuestra fe es como entramos en el reposo, la fe es como guardamos la ley, la fe es como lo guardamos por medio del sacrificio de Cristo. Y versos 7, 8 y 9, Romanos 14, atrás en qué la importancia, por qué es que debemos de enfocar nuestra vida, por qué hacemos lo que hacemos, por qué tomamos toda decisión, por qué tomamos quizás las normas, los estándares, por qué nos cuidamos a nosotros. Dice verso 7, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí, pues si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así que ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor, así los muertos como los que viven. Todo lo que hacemos debe de ser para Jesucristo. Todo lo que tú haces, todo lo que decides hacer en tu vida, debe de hacerlo para el Señor Jesucristo. Un ejemplo será como de la vestidura. Te vistes como te vistes para dar gloria al Señor, no porque alguien te enseña. Yo, como un ejemplo que la gente nota aquí, que todos, muchos usamos camisa blanca, piensan que el pastor nos fuerza a usar camisa blanca, pero no, yo antes de venir aquí, yo no usaba casi blancas, no me gustaba porque se manchaban muy fácil, pero el pastor me explicó más o menos su opinión sobre eso. No es una regla, explicó su opinión, las camisas blancas se ven más, como más buenas, más profesional, y me gusta, me encanta, pero es una opinión, no es que nadie te fuerza a hacer eso. Entonces, todo lo que hacemos, y lo hago, no porque quiero gloriarme a mí, pero quiero presentarme buen frente a Dios. Quiero hacer algo que lo hago todo para el Señor. Y así es nuestra manera de operar. Todo lo que tú haces no debe ser porque es una regla, que tienes miedo que te van a juzgar. No, tú lo haces porque quieres hacerlo para Dios. Y no es de regla, no es de juzgar uno a otro, quién es mejor, quién es mejor. No, estamos haciendo que queremos presentarme. Y el ejemplo en Malaquías de que queremos hacer todo lo que podemos, porque si eso se lo ofrecemos al presidente, si él no lo recibe, entonces estás menospreciando a Dios. Debes hacer todo lo que tú puedas hacer para todo lo que harías tú para una persona importante. Si tú crees que alguien es muy importante, te presentas frente a ellos y para Dios te haces más bajo, entonces estás exaltando otra posición más que a Dios. Y del verso 10 al 12, había explicado antes de que el juzgar uno a otro no es algo bueno. Verso 10 al 11 y al 12, repitiendo verso 4, dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos comparecemos ante el tribunal de Cristo, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí toda rodilla se doblará y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí. Todos vamos a dar cuenta. Un verso que es directo a nosotros, a cada individuo, de que tú tienes que tener cuidado qué estás haciendo, en qué te estás llevando con tu hermano. Si estás en pleitos que no son necesarios, vas a dar cuenta a Dios por eso. Entonces tenemos que tener cuidado en cómo nosotros estamos, porque el ejemplo que escuché muchos de que muchos cristianos quieren ser la sal de la iglesia en lugar de ser la sal del mundo. Vamos al mundo, en el mundo es donde estamos contendiendo con lo malo, con lo de Satanás, pero en la iglesia no, en la iglesia es lo opuesto, en la iglesia venimos tratando de llevarnos unos a otros. Y bueno, hacemos lo mismo en el mundo, pero tratamos de enfocarlo más en la iglesia, porque debemos también ser un buen testimonio, como en nuestros trabajos, con nuestra familia, debemos ser buenos testimonio, pero allí es donde estamos contrarios. Aquí es como la familia, porque sabemos que aquí estamos unidos, pero unidos en Jesucristo, unidos con una meta de glorificar a Él. Y a veces no es igual con nuestra familia, nuestros compañeros de trabajo, no estamos unidos en una meta igual como la que está aquí en la iglesia. Y debemos de tener eso. Y todos vamos a dar cuenta. Y otra cosa que todos aprendemos es de que en la iglesia el pastor es el que va a dar cuenta por la iglesia. Porque muchas veces se enojan porque no les gusta cómo ciertas cosas están hechas, ¿verdad? Pero eso es incorrecto. Porque cada persona tiene su autoridad. El pastor está allí porque él es el que dirige y va a estar bajo la autoridad de la Biblia y de Dios. Y el tratar de quizás causar problemas, estamos peleando contra Dios. Y es lo que mencionaba en el capítulo 13, de que Dios puso a diferentes autoridades en su lugar, porque ellos deben de dar, ¿cómo se dice?, juicio para Él. Están dando juicio de Dios. Y todo está en su lugar. Y en el proceso de ordenación, el pastor me dio un panfleto explicando todo. Y una cosa que ahí menciona es de que el proceso es de que una persona tiene que estar de acuerdo con la iglesia. No es de que
una persona que se enoja con la iglesia y quiere cambiar todo. No, una persona viene a una iglesia para apoyar la obra, para apoyar la meta, y eso necesita ser una persona que tiene un corazón de estar unido, y debemos estar unidos. Y este capítulo habla sobre eso. Como mencioné, somos bautistas fundamentales independientes. No puede venir aquí un pentecostal y tratar de decir, yo quiero ser pastor. Si eres pentecostal, no eres bautista, no hay ningún lugar de que puedes tener una posición de pastor o tratar de cambiar o traer influencia mala al pastor. Porque también gente viene a la iglesia con ese mismo motivo. Viene a la iglesia con motivo de que no, yo quiero cambiar al pastor, quiero cambiar la iglesia, no me gusta esto, no me gusta esto. Es un corazón, una intención mala. Debes de venir con la intención de someterte, de unirte al cuerpo, un cuerpo unido, un cuerpo que tiene una meta. Y el pastor mencionó sobre el tema de la Biblia, porque eso fue algo que yo no lo entendía completamente cuando venía. Yo sabía sobre eso, yo he escuchado al pastor, he seguido esta iglesia casi desde que empezó, entonces yo entendía todo lo que el pastor quería, cómo era, y no era de que yo era exactamente como el pastor, porque muchos a veces piensan eso, de que cuando vas a una iglesia tú tienes que ser igualito como el pastor en toda la cosa, y eso no es correcto. Y lo que este capítulo está enseñando es que no tenemos que ser todos iguales. Pero en el tema de la Biblia, yo no lo entendía y no vine con ninguna intención de querer cambiar esto, corregir nada. No, yo vine a aprender, y en platicando con diferentes personas, diferentes hermanos, aprendí y se me fue aclarado mejor. Y como dije, esta iglesia, en la manera que se opera o la manera que en la que estamos, no es común en muchas iglesias. Y de que yo honestamente digo, yo no pensaba que una iglesia como esa existía. Cuando yo primeramente entendí sobre la Biblia King James, sobre la preservación de la Biblia, y luego fui a la de español, dije, bueno, pues hay un problema aquí. Pero platicaba con personas, escuchaba a diferentes pastores, miraba diferentes cosas, y nadie tenía sentido. Entonces no podía entender cómo es que personas no pueden recibir esto de que si la Biblia King James es preservada, perfecta y dice algo, ¿por qué es que en español dice otra cosa diferente? Eso no tiene sentido. Y creo que mi opinión de lo que he visto, todos creen igual que nosotros, pero son convencidos a lo opuesto. Aunque si en verdad lo piensas, no tiene sentido. Si crees que la Biblia es preservada en inglés, en la Biblia King James, pero crees que está bien que diga algo diferente en español, entonces, ¿qué en verdad crees de inglés? ¿Podemos cambiar el inglés? No debemos cambiar nada. Si es perfecta, es preservada, debe estar así como está. Y eso es lo que miramos, no debemos ignorarlos. Y aprecio esta iglesia porque aquí hay personas y amamos eso, y quizás vengan personas aquí que no creen eso, y es evidente de que no, tenemos que alinearlos con lo que la palabra de Dios dice. Y en diferentes estándares también quizás personas se quieren desviar, pero aquí no hay ninguna regla de que todos tienen que operar igualmente, como mencioné. Pero la cosa que también tenemos que entender de que no debemos ser una persona de dar tropiezo. Vamos a seguir leyendo versos 13 al 15. Esta quizás sea una cosa poco más difícil. Dice verso 13, por tanto, ya no nos juzguemos unos a los otros. Antes bien, juzgad esto, que nadie ponga tropiezo o ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo. Para aquel que piensa ser inmundo alguna cosa, para él es inmunda. Mas si por causa de tu comida tu hermano es contrastado, ya no andas conforme al amor. No destruyas con tu comida aquel que por el cual Cristo murió. No seas pues defiamado vuestro bien. Y esta porción será quizás un poco difícil porque no debemos ser tropiezo a un hermano. Pero que quizás hagamos la pregunta, bueno, pues ¿hasta qué punto podemos llegar a eso? Porque una persona puede decir, yo me ofendo, entonces me estás ofendiendo. Pero no, debemos de tomar una posición de algo sincero, de que sabemos que es malo, sabemos que es bueno, y no debemos de intencionalmente ofender a un hermano. No debemos de intencionalmente, sabiendo que a una persona no le gusta algo, y decir, bueno, pues no me importa, yo voy a hacer lo que yo hago. Como un ejemplo, que yo conocí a una persona que él batallaba con el alcohol, y él no le gustaba andar en lugares que tenían bares. Y yo en ese tiempo me gustaba mucho tirar arcos. Y había un club de tirar arcos. Pero para unirte a este club, que era un lugar muy, muy bonito, pero para ser parte de este club tenías que hacer cierto número de horas en trabajar, en obrar allí. Era parte de la membresía. Pero parte era de que tenías que trabajar cerca del bar. Y quizás
habían una oportunidad de no estar allí, pero él dijo, ¿sabes qué? No puedo yo estar en ese club porque yo no quiero estar cerca del alcohol de ninguna manera. Y respeté eso. Y ya no le pregunté. De que, ¿sabes qué? Yo quería, él también le gustaba lo mismo y lo invité. Pero no, si él no quiere estar con eso, lo dejo en paz y así respetamos uno a otro. Y en la vida cristiana hay quizás diferentes ejemplos de cosas así y debemos, de acuerdo a eso, de no tratar de ofender. Y un ejemplo que me recordó es a los niños chiquitos. Cuando tus niños, tú que creces en la iglesia, ellos reconocen qué es bueno y qué es malo y a veces es chistoso, pero ellos te llaman, te quieren reprender si miran que quizás piensan que es algo malo. Como me acuerdo cuando mis niños estaban más chiquitos y quizás duró un tiempo que no miraron que yo tenía un tatuaje. Y luego un día por coincidencia lo miraron. Digo, no, tú tienes un tatuaje. Y se enojaron. Y era una indignación correcta. Porque sí es un pecado, pero ellos estaban chiquitos, inocentes, no sabían. Pero así a veces debemos de tratar a cristianos nuevos. Quizás no entienden y tenemos que ser buenos con ellos, ser amables con ellos y no tratar de tratarlos mal. Sabes que ellos no saben. Igual como los niños. Los niños quizás como, no me acuerdo cuál, se me hace que mi hijo, la primera vez que miró root beer, pensaba que era cerveza. Digo, cerveza, estás tomando cerveza. No es cerveza, es otra cosa. Pero cristianos jóvenes, cristianos débiles, no entienden. Debemos tener pacientes con ellos, no tratarlos mal y dejar que tiempo que crezcan. Y hay una diferencia. Hay una diferencia entre un cristiano débil y un cristiano que quiere inculcar, enseñar algo malo. Y esta cosa también de comida. La pregunta sobre de qué debemos o no debemos comer es algo que también mucha gente causa pleito, pero no hay ninguna necesidad. Y quiero mirar un pasaje aquí, porque versos 17 y 18 dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que está en cosa sirve a Cristo, agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Ven conmigo a Marcos capítulo 7. Me gusta esta porción de escritura porque la comida, la dieta, no es santidad. Solo porque tienes una vida limpia y es bueno de que estás cuidando tu cuerpo, quizás no comas comida mala, azúcar, todo eso es bueno, pero no confundas eso por santidad. Y yo también en cada porción puedo recordar una persona que conocí así. Yo conocí a una persona que estuvo en una etapa mala de salud, pero de poquito a poquito se puso mejor, estaba bien fuerte, se limpió todo. Pero alguna vez tuve una conversación con él y en la manera que él estaba pensando, él pensaba que porque se puso más saludable, se estaba acercando más a Dios. Dice, yo me siento más poderoso y entiendo más la escritura. Digo, no, entiendo lo que quiere decir, pero eso no tiene nada que ver con tu ser espiritual. Solo porque ya estás más fuerte físicamente, en una etapa mejor, no tiene nada que ver con que ahora eres más espiritual y sabes más. Y este pasaje me gusta. En Marcos 7:5 dice, entonces los fariseos y los escribas le preguntaron, porque tu discípulo no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan sin lavarse de las manos. Y aquí habla que la tradición de los ancianos, tradición de hombres. Y muchos quieren apuntar de que lo que Cristo estaba reprendiendo no era de la ley, pero era solamente cosas específicas. Pero todo lo que la persona hace al opuesto a lo que Cristo enseña es de los de hombres y no de Dios. Pero estos ancianos estaban refiriéndose a cosas de la ley. Ve conmigo al verso número 15. Dice, nada hay fuera del hombre que entrado en él le puede contaminar, mas lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. El enfoque es de que lo que tú haces, tus acciones, lo que dices, es lo que te está contaminando, no la comida. Habían razones por la comida, habían razones por lo que hicieron, pero el enfoque debe ser en tu corazón, lo que en verdad tú crees. El fruto de un mal maestro es lo que dicen. Y lo que causa confusión o gente tuerce es de enfocar en tus obras. Lo miramos antes en Mateo 7, en esa confusión que gente hace. Pero aquí igualmente, sobre la comida, lo que comes, no tiene el enfoque de lo que viene adentro de ti, pero lo que sale fuera de ti. Y por eso, en la manera que tú te llevas, lo que miramos en el verso anterior, de que no venzamos al mal con mal, pero debemos de ser piadosos, debemos de portarnos bien, debemos caminar honestamente, no dando y hacerlo porque queremos dar gloria a Dios. Entonces, todo lo que tú haces debe ser por eso. Dice verso 16, si alguno tiene oídos para oír, oiga, apartaos de la multitud. Habiendo entrado en la casa, sus discípulos le preguntaron acerca de la parábola.
Y le dijo, también vosotros estáis sin entendimiento. No entendéis que todo lo que de fuera entra en el hombre no le puede contaminar, porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y sale a la letrina, limpiando todas las vianas, y decid, lo que sale del hombre eso contamina al hombre, porque dentro del corazón del hombre salen los malos pensamientos, los adulterios, fornicaciones, homicidas, los hurtos, avaricias, maldades, los engaños, las lascivias, el ojo maligno, la blasfemia, la soberbia, la insensatez. Todas esas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Entonces todo lo que te contamina es lo que tú haces, tu carne. Tú dejándote llevar por tu carne, como miramos antes, hacer un lugar para el diablo que te dé tentación. La tentación viene cuando tú te dejas llevar por tu carne, cuando tú te dejas llevar y te vas en lugares donde no debes estar. Entonces tu comportamiento, la manera que te llevas, venir a la iglesia, buscar ser animado, buscar animar a personas, eso te va a llevar a un lugar bueno. Pero cuando te apartas, cuando vas al mundo, cuando vas a tu carne, te pone en una posición donde puedes caer en pecado. Entonces no importa cuánto tú aparentas una vida cristiana, no importa cuánto tú limpias tu salud, comida buena, tratas de hacer cosas religiosas. Por eso, en lo que explica aquí en este capítulo, en de que no depende de qué día celebras, no importa de qué es lo que comes o no comes, porque eso de que es por fuera es lo que las personas usan para tratar de medir su santidad, medir ser cristiano. Y muchas personas hacen eso, se crean un estándar ellos mismos, que ellos mismos crean, no viene de Dios, no viene de la Biblia, y por eso juzgan a las personas erróneamente, y por eso ellos tratan de inculcar su pecado que tienen por dentro. Y este pasaje explica de que no es de lo que tú pones en tu boca, es de lo que sale de tu boca. Entonces lo que tú en verdad haces, lo que está en tu corazón, eso te va a condenar. No importa cuánto tú te glorías en tu dieta, te glorías en tu religión, de que guardas el sábado, de que haces cualquier cosa judía, nada de eso puede cubrir de que en verdad en tu corazón tú eres malvado. Entonces eso es lo que debemos enfocar, y eso debemos de pensar uno a otro, en de tener paz. Esta última porción, vamos a leer los últimos versos, por aquí claramente lo acaba. Dice así, sigamos lo que ayuda a la paz y a la edificación de los unos a los otros. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, mas malo es el hombre hacer tropezar con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano trompiece, o se ofenda, o sea debilitado. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado es el que no se condena a sí mismo con lo que aprueba. Pero el que duda, si come, se condena. Pero el que come sin fe, todo lo que no es de fe, es pecado. Todo lo que tú haces debe de ser por fe. Debe de ser porque tú quieres dar gloria a Dios. Y si no lo haces con otra intención, es malo. Entonces debemos de llevarnos y seguir la paz uno con otro. Cuando tú te llevas bien con tu hermano, ignoras diferencias, ignoras cosas que no valen la pena pelear, estás dando gloria a Dios. Estás viviendo este capítulo, estás viviendo la palabra de Dios y estás mostrando de que Cristo te salvó, que estás mostrando el evangelio, mostrando de que personas que no son salvas, que incorrectamente dudan su salvación, es porque lo tienen en el lugar incorrecto. Mencioné antes como el de ser un hipócrita. La hipocresía viene cuando personas ponen su fe en sus acciones en vez de Jesucristo. Ponen su fe en su comportamiento, en su religión, en sus reglas, en sus normas, cosas que no son bíblicas. Y por eso es que se desvían en ser hipócritas, se desvían en ocultar su pecado y ocultándolo con una cosa de religión falsa. Y eso es el error de no leer la Biblia. Y todo lo hemos visto. En el libro de Romanos, muy claramente explicando la salvación. Y todo ya va construyendo uno tras otro. Romanos de los primeros capítulos, claramente poniendo la fundación de la salvación que no se puede cambiar. Es muy fácil, y luego poniendo ya a través de eso cómo nos debemos de comportar como cristianos. Hay reglas que Dios puso para nuestro beneficio, para darle gloria a Él, para ser buenos testigos, y eso es lo que claramente nos explica. Entonces este capítulo es un buen capítulo. Me encanta este tema de ayudar, porque debemos estar unidos. Amamos la iglesia, queremos que la iglesia siga adelante, pero es importante de entender eso, de que tenemos que tener paciencia con el débil hermano, pero tenemos que fortalecernos en nuestra fe, ser fuertes y entender la diferencia entre un hermano débil y una persona que quiere venir a inculcar, enseñar cosas malas y saber cómo defender